La pizarra. ¿Dónde está la pizarra? Zenaida, tu micrófono. Al iniciar la sesión. Ya. Vamos a ver una pizarra que vamos a ir utilizando de Zoom. Van a confirmar si ven la pizarra. Mientras estamos ingresando, vamos a empezar a ver 5 y 5 la sesión. Entonces, que cargue la pizarra. Mientras tanto. ¿Cuántos participantes somos? A ver. Estábamos con 50, deben ser 100. Vamos a ver si está disponible ya. Demora un poquito en cargar esta opción. Vamos a ver cuántos estamos aquí. Ya, estamos compartiendo pantalla. 111 personas. Bien. Cuando quiero utilizar la pizarra, voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a iniciar, a ver, vamos a intentar de nuevo si carga bien la pizarra. Mientras van ingresando, ¿no? Los estudiantes, como es la primera sesión del turno noche vespertino noche. Las sesiones están en sesión, 100 personas estaban en la sesión. Tenemos unos minutitos más, a ver, mientras carga la pizarra, que lo vamos a ir utilizando en los talleres. Ya vamos a tener más ecuaciones, más ejercicios, ¿no? El primer capítulo era muy más teórico y hay que el dominio de las tablas de conversión, de unidades fundamentales, unidades derivadas, las ecuaciones dimensionales. Está cargando, a ver, veamos. Ahí está la pizarrita. Normalmente no, la recomendación habíamos indicado que siempre busquen una pantalla de laptop, de computadora, para pasar las clases virtuales. Bueno, vamos a ver si yo tengo disponible. ¿Dónde está mi lapicito? La opción de las páginas. Está bien. Solamente no está habilitando mi lápiz.
hasta 47 páginas creo que podemos habilitar el marcador. Hay una opción. Ay, mm, solo- ya. Con esta ahorita vamos a estar trabajando principalmente en los talleres, pero aquí no me aparece el marcador. Ahora aquí, vamos a ver, solamente la manito. Es algo, a ver, nos van a mostrar. Nada, no aparece. A ver, ya. Voy a dejar de compartir este paralelo L 2025 aparece, solamente no aparecen los marcadores. ¿Dónde se han escondido los marcadores? Nada, nada. ¿Dónde están mis marcadores? Lo voy a finalizar. Finalizar. Ah, no, ¿qué está diciendo? Cancelar. Voy a compartir pantalla y se va a inhabilitar automáticamente la pisada. Ya, ya. Estoy compartiendo la pantalla, la otra es la pisada. Cuando deje de compartir para un ejercicio determinado, vamos a... Muy bien, ya hemos empezado hemos esperado el tiempo prudente, 172 participantes, entonces comenzaremos la clase de hoy. ¿Ya? Vamos a ir utilizando esta pizarra. Tenía una opción de los marcadores para ahí, la opción del marcador ya no estaba disponible. ¿Ya? Entonces, con paciencia, vamos a ir. Hemos quedado casi la mitad de la presentación, 30. Aquí hemos terminado la presentación. Entonces, voy a compartir. Un momentito, me esperan, por favor. Y un problemita. Prende la pantalla, clase. Prende la pantalla. Sí, licenciado. Ya, ahorita vamos al presentador de diapositivas, animaciones. Esta mi pantalla, esto me perjudica a la hora de... Ahora sí, lo he subido encima. Ya, muy bien. Para sumar y restar vectores también podemos aplicar el método de los componentes. ¿En qué consiste el método de los componentes? En que cada vector, ya sea fuerza, velocidad, tensión, aceleración,
se pueda descomponer esos componentes en el eje cartesiano, en el plano cartesiano, o en el espacio en el espacio tridimensional eje X, Y y Z. En este ejemplo tenemos tres vectores, ¿sí? El vector F1, el vector F2 y el vector F3. Aquí están en sus módulos, se está anotando. F2 no tiene la flechita que se presenta, que nos estamos refiriendo a un vector, pero como ustedes pueden ver, tiene una dirección, tiene un sentido, tiene una magnitud. El vector F1 no está representado más que menos F1, la magnitud de ese vector, por el componente del vector unitario en el eje, en este caso sería en el eje vertical, que hay un pequeño error en este ejercicio. Aquí, esto sería, está en el eje vertical, no es el vector unitario Y, sino es el vector unitario J. Me sacó de aquí. Como aquí el I, una letra, seguramente ha habido una confusión a la hora de editar ese vector. Ya, vamos a guardar, listo. ¿Ya? ¿Qué menos está por debajo de ese eje vertical, en la porción o segmento negativo del eje vertical? Por eso menos, su módulo es F1 y el vector unitario J. ¿Qué podemos decir respecto al vector F2? Su magnitud es F2, aquí está su sentido, la dirección, y este ángulo de inclinación de la dirección 30 grados por debajo de la horizontal. Entonces tiene dos componentes, F2X, F2Y, los vectores unitario Y y vector unitario J. ¿Cómo se determinan esos componentes? Por la relación o razón trigonométrica coseno y seno. Aquí tengo 30 grados. Esto representa para nosotros este componente F2X, el cateto adyacente. El cateto adyacente está ligado con el coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Por eso, este F2X, ¿cómo se representa? El módulo magnitud de ese vector por el coseno de 30. El F2Y aquí representa el cateto opuesto, pero ese cateto opuesto está en la porción negativa del eje vertical. Por eso es menos F2 por como es cateto opuesto, seno de 30. Lo contrario sucede aquí con el F3. El F3X, su componente en el eje horizontal, su componente en el eje vertical. Y J son los vectores unitarios. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? El F3, el cateto adyacente F3X no es más que el F3 coseno de 45, es el cateto adyacente, coseno de 45. Y el cateto opuesto, F3, cateto opuesto, seno de 45. Entonces, este componente F3Y en el eje vertical está relacionado con el cateto opuesto. Por eso aquí tengo F3 por el seno de 45. El F3X con el cateto adyacente, por eso el F3 coseno de 45. ¿Por qué? Porque el coseno de un ángulo es 45 y ese 30 es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y esa hipotenusa para nosotros representa el módulo de ese vector. Entonces, tenemos que dominar la forma de descomponer un vector en sus coordenadas cartesianas a partir de esa relación seno-coseno que hemos aprendido en la anterior clase, que es un repaso de la parte de trigonometría que ustedes han aprendido desde tercero secundario. Tercero, cuarto ya han introducido el estudio de las figuras geométricas, del teorema de Pitágoras, en la materia de física, en la materia de física principalmente. En quinto de secundaria se profundiza, ¿no? Cuarto de secundaria, geometría analítica. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nosotros la suma de un ejemplo de vectores de despolarización ventricular. Durante la despolarización ventricular, diferentes regiones del corazón generan dipolos eléctricos locales. Supongamos que en un instante el ciclo cardio se mide en 4 vectores dipolares. Esos vectores dipolares representan la multiplicación de la carga eléctrica respecto a una distancia. Esto que está en corchete son las unidades. Y aquí los componentes de ese vector. Vector dipolar P1, 2 unidades. ¿Cuál es la unidad? Microcoulombs por metro en la dirección de X, vector unitario Y. 3 en la magnitud en la dirección del eje Y, vector unitario J. Y ahí representamos los diferentes vectores. -1 más 4J
3 menos 2J menos 2 más 1. Calcular el vector dipolar resultante de la suma de estos y determinar la magnitud de ese vector dipolante. Hemos indicado que tenemos esas dos notaciones. Podemos utilizar dos bases verticales, ¿sí? Bases verticales, no son corchetes, y en el interior el vector. O ese mismo vector PI, pero sin la flecha. Calcule el ángulo θ respecto al eje horizontal, respecto al eje X. Entonces aquí, la clase de ayer, hay que sumar todos los componentes de los vectores unitarios y, ¿no? De los componentes de los vectores en el eje X, todos los componentes de los vectores en el eje Y. Aquí tendríamos 2 menos 1 más 3 menos 2, aquí, ¿no? 2 menos 1 más 3 menos 2, y el vector unitario Y en el eje X, y 3 más 4 menos 2 más 1, todos los componentes en el eje y 3 más 4 menos 2 más 1. Sumado nos da 2i más 6j y las unidades. Todos los vectores, si se suman, tienen que estar en la misma unidad. No podemos sumar aquí un coulombs metro con milicoulomb o con microcoulomb. No, todos tienen que estar en la misma unidad y tener los mismos prefijos, mili, micro, nano, dependiendo de la unidad que nosotros estemos analizando. Para hallar la magnitud de ese vector, si es resultante, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Esto tiene la componente 2 en el eje X, vector unitario Y, la componente 6 en el eje Y, vector unitario J. Entonces, básicamente construimos un triángulo rectángulo, ¿no? Voy aquí a añadir, aprovechando que estamos aquí con una pequeña. Aquí vamos a habilitar. Ay, ¿dónde está? Mis disculpas. Aquí está, sí. Está. Y no aparece el lapicito. ¿Dónde está mi lapicito? Ay, bueno, no hay necesidad. Ustedes tienen una pizarra mental ahí, una pizarra y está la diapositiva. Entonces, cualquier explicación también tienen que hacer el esfuerzo de visualizar. Entonces, estos son los componentes del triángulo rectángulo cateto adyacente, 2, cateto opuesto, 6, y por el teorema de Pitágoras el módulo no es más que el cuadrado, la suma del cuadrado de los catetos, raíz cuadrada. Entonces sería 2 al cuadrado más 6 al cuadrado, y las unidades también se elevan al cuadrado, se factorizan, salen de la raíz, también tenemos microcoulombs por metro. Raíz de 40 y 6,32 microcoulombs por metro. Ese es el módulo. Se aplica trigonometría para encontrar el ángulo, la definición de la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto, 6 microcoulomb metro, cateto adyacente, 2 microcoulomb metros. El P sub Y, P sub y X, las componentes de ese vector resultante en el eje Y y en el eje X. Simplificamos las unidades, 6 entre 2 es 3, el arco tangente de 3 es 71,6 grados. Entonces ustedes verifican ese resultado, ¿sí? Entonces, vamos a pasar bueno, seguimos explicando. El producto de un escalar por un vector. Un escalar por un vector, ya hemos indicado, si ese escalar es mayor a la unidad y es positivo, nos permite incrementar la magnitud de ese vector original. En este caso, este 2 nos permite duplicar la magnitud de ese vector. Si multiplico por ese menos 1, se invierte el sentido de ese vector, la magnitud sigue siendo la misma. Puedo multiplicar por ese menos 2, se invierte en el sentido y también se incrementa por 2 la magnitud de ese vector. Entonces, vamos a ir combinando ciertas operaciones, ¿no? De vectores que se escalan por ese factor 2, menos 1, 2, 4, 3, que los va multiplicando, que es un escalar convencional. Habíamos indicado que también podemos descomponer los vectores en un eje cartesiano perpendicular, podemos descomponerlos en el espacio. Para descomponer, si conocemos el vector, su magnitud y el ángulo de orientación respecto horizontal, nosotros descomponemos gracias a las relaciones trigonométricas seno y coseno, transformando de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Miren, aquí, este seno del ángulo θ, que es igual el módulo o magnitud de este vector componente R sub Y sobre la hipotenusa R. Aquí, esto también es un vector. Si le multiplicas por el vector unitario Y, tendríamos que el R sub Y vector es igual a la magnitud de R sub Y por el vector unitario J.
Este R sub X vector a que es igual el componente R sub X por el vector unitario I, aquí. Pero también lo podemos tratar como módulo magnitud de ese componente. Entonces sabemos que el seno de tita que es igual este cateto opuesto, que es la magnitud de ese cateto, R sub Y, dividido entre la magnitud de la hipotenusa que es R. Estamos relacionando magnitudes de esos vectores. R sub Y sobre R. Si despejo R sub Y, vamos a tener R por el seno de tita. Para el coseno que vamos a tener, coseno de tita es la magnitud de este vector R sub Y, que es R sub X, vector R sub X, dividido entre la magnitud de la hipotenusa, que es R. Despejando R sub X, es R por el coseno de este ángulo tita. Entonces tenemos que estar familiarizados con los vectores. El vector unitario es una definición de vector que cumple con una característica principal. Un vector unitario puede ser un vector A, puede ser un vector N, un vector T, un vector tangencial, un vector normal. Su módulo de ese vector es igual a la unidad. Esa es la característica de un vector unitario. ¿Cómo se denota? Se denota con un pequeño sombrero o acento circunflejo aquí, este sombrerito. ¿Y cómo se determina un vector unitario a partir de un vector cualquiera? Este es el vector cualquiera. Se lo divide entre la magnitud de ese vector. Aquí estamos utilizando la notación más común que vamos a utilizar sin ese vector con sus dos bases verticales, que también es una notación muy utilizada en los libros de referencia que estamos utilizando. Entonces, nosotros podemos descomponer un vector a partir de tres vectores unitarios conocidos, que son paralelos al eje X, el vector unitario Y, paralelo al eje Y, el vector unitario J, y paralelo al eje Z, el vector unitario K. ¿Sí? Así, el vector A sub XY tiene módulo A sub X, y que no es más que A sub X, y apunta en la dirección de X positiva. Si A X es positiva, o la dirección X negativa, A sub X. Un vector A en general puede escribirse a partir de esos tres componentes. A sub X Y, vector unitario Y, el componente A sub Y, J, y el componente A sub Z, K. Estas magnitudes de A sub X, A sub Y, A sub Z pueden tomar valores positivos o negativos. Por eso aquí hablamos, ¿no?, de este valor absoluto de A sub X como tal. Aquí tenemos una orientación. En muchos libros de física no tenemos el eje X, el eje y el eje Z está orientado hacia arriba. Aquí, por los libros que se está utilizando, el plano cartesiano, el eje X y el eje Y están en la pared de fondo. Imaginen que están en su cuarto donde están pasando la clase virtual. Tendríamos que en la esquina, aquí tenemos el eje X, hacia arriba el eje Y a la izquierda el eje Z, el eje K. Por la comodidad o la familiaridad con la que estamos trabajando con el eje cartesiano, eje X horizontal y el eje Y vertical. Sí, los vectores unitarios están ahí, son paralelos al eje X, el Y, el J y el K. Así, en esta pisada, en esta presentación en la mente, podemos concebir esos vectores así, paralelos al eje X, Y y Z. Si tuviésemos que medir una magnitud, una cantidad de estos vectores, una longitud o magnitud de estos vectores, nos mediríamos la unidad, 1, así genérico como 1. Ya se ha referido a un metro, un newton, un metro por segundo como tal. Pero así, de manera general, vamos a manejar esos vectores unitarios sin asociarlos ninguna unidad. ¿Sí? Aquí tenemos que un componente A de vector A lo podemos descomponer en su componente A sub X, vector unitario Y, A sub Y, vector unitario J, A sub Z, vector unitario K. ¿Mm? Vamos a pasar a explicar el producto escalar de vectores, ¿no? ¿Sí? El producto escalar nace de ese concepto de trabajo. El trabajo que realizamos al someter una determinada partícula a una fuerza F para desplazarlo, un vector de desplazamiento delta sub R. Si descomponemos esta fuerza en sus dos componentes, horizontal y vertical, podemos encontrar la conclusión de que el componente horizontal es el único que aporta con un trabajo efectivo. El componente vertical no aporta con ningún trabajo, pues se anula o se compensa con la normal que reacciona al peso de ese bloque o partícula, ¿sí?, que nos permite explicar la tercera ley de Newton. El peso actúa sobre la superficie
por el que se desplaza esta partícula, y la superficie reacciona con una fuerza normal, que es el componente de este vector, menos el peso como tal. Entonces, solamente este componente horizontal nos permite aportar, ¿no? De generar un trabajo que sea diferente de cero. Entonces, el trabajo sería que es la multiplicación de esta fuerza por el coseno del ángulo θ y por este desplazamiento. Aquí está en forma de vector. Ese desplazamiento puede estar en forma de su magnitud, delta de él, en un eje horizontal. Entonces, este es el trabajo. Y ese trabajo lo podemos definir como el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. ¿Sí? Vector fuerza por el vector desplazamiento. ¿Y aquí es igual ese trabajo? Es el módulo del vector fuerza, módulo del vector desplazamiento, por el coseno de el ángulo que forman el vector desplazamiento y el vector fuerza, y ese ángulo es θ. ¿Sí? Entonces, vamos a denotar la notación del producto escalar de dos vectores A y B como A, y aquí, multiplicado por un círculo pequeño ahí, círculo pequeño, no tanto. A, producto escalar B. Producto. Generalmente el producto escalar a veces se lo conoce como producto punto, ¿sí? Entonces, ese producto escalar, ¿a qué es igual? Clase al módulo del vector A, módulo del vector B, por el coseno del ángulo que forman esos vectores. El resultado del producto escalar de dos vectores es un escalar. Por eso el trabajo, que se define como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, no es más que un escalar. El trabajo es una forma o manifestación de la energía. Entonces, el producto escalar de A y producto escalar son las magnitudes de los vectores, θ es el ángulo. En muchos libros de física, también de matemática, porque se estudia el producto escalar en matemática, ¿sí? También se interpreta el producto escalar como la proyección del vector B respecto a la dirección del vector A. Aquí miren, si tengo aquí este vector B y lo proyecto en la dirección de A, voy a tener B coseno de θ. Y ese B coseno de θ multiplica al componente módulo magnitud del vector A. ¿Qué sucede entonces en un producto escalar? Si el ángulo es cero, ambos vectores tienen la misma dirección. El coseno de cero es 1, entonces el producto escalar es máximo. ¿Qué pasa si este ángulo es 90 grados? Si este B es perpendicular al vector A. Vector B es perpendicular al vector A. Tengo que el coseno de 90 es 0. El producto escalar es 0 mínimo. ¿Qué pasa si este ángulo es 180 grados? Es decir, el sentido de estos dos vectores A es contrario, hay un punto de coincidencia y el ángulo es 180 grados. El coseno de 180 grados es menos 1, es negativo. Entonces podemos ver que el comportamiento de este producto escalar nos puede arrojar valores positivos, valores negativos o cero si el ángulo es 90 grados. Podemos verificar eso, ¿no? También, además de esta forma en que se define el producto escalar, nosotros podemos definir el producto escalar a partir de los componentes en el eje X y en el eje Y de los vectores respecto a sus vectores unitarios. Miren, el producto escalar de un vector A o B en el plano, cuyos componentes del vector A son A sub X, vector unitario Y, A sub Y, vector unitario J. Los componentes del vector B son B sub X, vector unitario Y, B sub Y, vector unitario J. Tenemos que multiplicar cada uno de los componentes en el eje X y en el eje Y. ¿Cuál es el resultado? A sub X por B sub X más A sub Y por B sub Y. Entonces nosotros podemos utilizar ya sea el producto escalar a partir de la definición de sus componentes en el plano, en un espacio tridimensional, A sub X, B sub X, A sub Y, B sub Y, A sub Z, B sub Z, según la forma en que esté representado el vector. Para definir un vector nosotros podemos definir su magnitud y su ángulo respecto a la horizontal, respecto a la vertical. Pero también podemos definir ese vector respecto a sus componentes. Vector unitario Y, vector unitario J, o en el espacio vector unitario Y, JK. Entonces, dependiendo de cómo esté denotado ese vector en un determinado problema, podemos aplicar, ¿no?, la fórmula más conveniente para hallar el cálculo del producto escalar. Miren aquí,
tengo B. Entonces podemos interpretar, como habíamos indicado, el producto escalar de dos vectores como la proyección del vector B en la dirección de A, ¿sí? Aquí, este módulo multiplicado por vector A, pero también podemos interpretarlo como la proyección del vector A respecto a la dirección del vector B, aquí, mira, al revés. Por eso podemos indicar que el producto escalar satisface la propiedad de conmutatividad. Y aquí podemos indicar, ¿no?, que el producto escalar, si el ángulo es mayor a 0 y menor a 90 grados, ese producto escalar es positivo, nos arroja un valor positivo. Si ese ángulo entre los dos vectores es mayor a 90 grados y menor a 180 grados, ese producto escalar es negativo. Si ese ángulo es 90 grados, el coseno de 90 grados es 0, ese producto escalar es 0. Y siempre, al momento de analizar este producto escalar, van a recordar, ¿no?, el trabajo que nosotros realizamos al aplicar una fuerza, al mover una camilla, al mover un mueble, digamos, ¿no? Si nuestra fuerza tiene dirección perpendicular a la dirección de desplazamiento, no vamos a mover nunca una pequeña camilla, una pequeña mesa, una pequeña casetilla, porque no existe un ángulo entre ambos vectores, vector fuerza y vector desplazamiento, y el producto escalar, que es, en ese caso es el trabajo, fuerza, producto escalar, desplazamiento, va a ser 0, es decir, ese mueble, esa camilla, ese estante que nosotros queremos desplazar, va a quedar inmóvil, el trabajo va a ser 0. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Si un paciente aplica una fuerza de 50 newtons en dirección de 30 grados respecto al desplazamiento D, el trabajo es, ¿no?, aquí F, y ese es de donde se van a acostumbrar, desde donde en muchos de los textos aquí se maneja pero hay un error frecuente, digamos, con muchos se dedican a memorizar, se olvidan el concepto de un producto escalar, producto vectorial, a veces se confunden y ya lo interpretan como un producto. No, esto es un producto vectorial, que es igual la magnitud del vector fuerza, la magnitud del vector desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. 50 newtons por 2 newtons por el coseno de 30, 100 newton metro es el joule, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, 0,86 por 100, 86.6 joules. Newton metro nos da como unidad la unidad de joules, la unidad de energía joules que se representa por Joule. Aquí tenemos A y B. Sean A y B los vectores de módulos A igual a 3 y B igual a 7, y el ángulo entre ellos, alfa 100. Hemos indicado que vamos a utilizar la notación del vector con la flechita. La otra notación es colocarlo en negrillas, como aquí está, miren. Pero esa notación genera mucha confusión para el estudiante. Aquí lo voy a arreglar porque está ahí, tenemos que arreglar para subir la presentación, el PDF, y que no tengamos ninguna confusión. La parte decimal, en el manejo de decimales vamos a utilizar el punto como separación de la parte entera de la parte decimal. Aquí tenemos control 6, vamos a colocar un momentito. Ya, voy a volver a presentar aquí. Ya, ahí. La notación de las negrillas no es muy útil porque cuando nosotros realizamos los ejercicios, bueno, se olvida colocar en negrillas. Claro que en el Word, en la computadora, la negrilla se identifica en un libro impreso, se identifica, pero a la hora de anotar con nuestro lápiz, con nuestro bolígrafo, tenemos dificultades. Entonces aquí teníamos clase este producto vectorial, módulo de A, módulo de B, el coseno de 100 grados, 3 por 7, 21, coseno de 100, 3.6. ¿Sí? Entonces calculan 100 grados sexagesimales. Dados los vectores A, aquí está expresado. Miren, aquí estaba expresado su módulo y el ángulo que forman entre ellos. Aquí estamos expresando ese vector en sus componentes, el eje X, el eje Y que se representan a partir de los vectores unitarios I, J, K. Y este B a través de IJ. No tiene componente en el eje Z. Calcula el producto escalar A, producto escalar B. Es que hemos indicado, hay que multiplicar los componentes de los vectores A sub X, B sub X en el eje X, más A sub Y, B sub Y en el eje Z, más A sub Z, B sub Z en el eje Z. Entonces sería 3 por 1 los componentes en el eje
X, componente vector unitario Y, en el eje Z, 4J por J, sería 4 por 1, y en el eje Z, menos 2K. Aquí, si no tiene el componente K, aquí tenemos 0K, entonces tendríamos menos 2 por 0. 3 por 1, 3, más 4 por 1, 4, más 0, 3 más 4, 7. El resultado te da también un escalar. No existe una fórmula complicada. Ahorita solamente hemos mencionado trigonometría, teorema de los senos, teorema de los cosenos, la definición de producto escalar. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Calcula el ángulo entre esos dos vectores que hemos hallado. En el anterior ejemplo hemos encontrado que el producto escalar del vector unitario A por el vector unitario A, vector A por el vector B es 7. Ahora podemos calcular el módulo del vector A, que es igual al módulo del vector A. Por el teorema de Pitágoras, este es el cuadrado de todos los componentes de esos vectores. Y tendríamos a sub x al cuadrado, a sub y al cuadrado, sub z, que sería 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Sería 9 más 16, 25 más 4, 29. Para B solo tiene los componentes. El componente en el eje Z, vector unitario K, es 0. Entonces B sub x al cuadrado, B sub y al cuadrado, sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz de 2. Si reemplazamos en la definición del producto vectorial, tenemos producto vectorial vector A por el vector B, producto vectorial, producto escalar del vector A por el vector B, módulo del vector A, módulo del vector B, coseno de θ. Entonces emplazamos aquí, podemos esperar que el coseno de θ es 7, raíz dividido entre raíz de 9 por raíz de 2. Entonces el coseno se puede esperar por el arco coseno a la menos 1, y el resultado nos va a dar 23.2 grados. Entonces podemos calcular el ángulo que forman dos vectores a partir del producto escalar. Pero además del producto escalar, nosotros conocemos el producto vectorial. El producto vectorial, a diferencia del anterior producto escalar que hemos explicado, nos da como resultado otro vector. Por eso, ese adjetivo que complementa al producto vectorial, sus resultados, otro vector. Entonces, respecto a esa operación del producto vectorial, podemos decir que el módulo, aquí sí vamos a utilizar estas dos basitas. Sí o sí, esas dos basitas para representar el módulo de esos dos basitas verticales como del valor absoluto que hemos aprendido en matemática. Valor absoluto, módulo del producto vectorial, vector A por vector B. Aquí es igual ese módulo, el módulo del vector A, el módulo del vector B, por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Y aquí es igual el vector como tal, módulo del vector A por el módulo del vector B, producto vectorial A por el vector A, producto vectorial B, que es igual módulo del vector A, módulo del vector B. Podría haber anotado A y B. Esas dos notaciones siempre las vamos a ir utilizando. Por el seno del ángulo que forman ambos, por el vector unitario normal. Este es un vector unitario. ¿Se recuerdan la notación que vamos a utilizar en la notación de los vectores unitarios? Si se recuerdan, aquí. El sombrerito, asociado a un vector, ya sea en mayúscula o en minúscula en este caso. Este n es un vector normal. ¿Qué hemos indicado, clase? Respecto a las presentaciones en física, vamos a mantener un nivel de dificultad fácil medio, ¿sí? Entonces, por eso no nos vamos a extender en la explicación de este vector unitario normal, ¿sí? Entonces, y esto es la magnitud. Miren, entonces, el producto escalar y el producto vectorial, ¿sí? Producto vectorial escalar da como resultado una escalar, que es igual, producto escalar de un vector A, producto escalar, un vector B, módulo del vector A, módulo del vector B, por el coseno del ángulo θ, que forman ambos vectores. Entonces está claro, el producto vectorial, vector, no módulo, módulo del vector A, módulo del vector, seno de θ, y aquí tendríamos el vector normal. Si calculamos el módulo de este vector, el módulo como tal no es más que una extensión del concepto matemático del valor absoluto. Entonces, si aquí colocaría el módulo de este vector ambos, sería el módulo de este vector, o valor absoluto de este vector, valor absoluto, el seno,
y el módulo de este vector se transformaría, es un vector unitario, se transformaría igual a la unidad. Por eso el módulo de este producto vectorial A, producto vectorial B, no es más que el módulo de A, módulo de B, el seno del ángulo que forman ambos vectores, ¿sí? Entonces, cuando los dos vectores son paralelos, el producto escalar es máximo por el coseno de 0 grados, es 1, y el producto vectorial sería 0. Pero cuando son los dos vectores A y B son perpendiculares, el producto escalar es 0, porque el coseno 90 es 0, y el producto vectorial es máximo, porque el seno de 90 grados es 1. Entonces, vayamos estudiando y repasando, ¿no? Lo más básico de trigonometría. Seno de 0, ¿cuánto es? 0. Seno de 90 grados, ¿cuánto es? 1. Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Coseno de 90 grados, ¿cuánto es? 0. Seno de 30 grados, ¿cuánto es? 1 medio. Seno de 60 grados, ¿cuánto es? Raíz de 3 sobre 2. Lo más básico en trigonometría. Miren, definición por componentes. Vector unitario A tiene 3 componentes, vector unitario B. Hemos indicado que esos componentes lo vamos a expresar en la notación de vectores unitarios. Aquí el profesor que ha elaborado esta presentación lo expresa en forma de pares ordenados, componentes. Pero aquí ustedes pueden trasladar eso a sub x y, vector unitario y, más a sub y j, más a sub z k. Está explicado eso en las anteriores diapositivas. Entonces, lo mismo para el vector b. Entonces, desde su punto de vista vectorial, ¿cómo se define este vector, este producto vectorial? A, producto vectorial B. Determinante, aquí miren, esta basita vertical ya no es una basita así delgada, es más sólida. Eso que significa determinante. Determinante de los vectores unitarios Y en la primera fila y JK en la segunda fila, los componentes del vector A sub X, a sub Y, a sub Z. En la tercera fila, los componentes del vector B. Y hay que calcular esa determinante. ¿Cómo se calcula esa determinante? Ahí puedo hacer un pequeño alto, ¿sí? Voy a tratar de usar la pizarra, pero ya ahí no aparece mi pequeño lápiz. ¿Dónde está este lápiz? Este lápiz que aparecía en los anteriores. Vamos a ver. Disculpas, clase. Ahí está. ¿Dónde está mi lápiz? Nada. Ay, no sé si lo he inhabilitado, si por error. Ahí está. Bueno, no aparece. Vamos a ver, a intentar compartir la diapositiva. Entonces, esto en el taller lo vamos a explicar con nuestra pizarra. Aquí voy a resumir este vector unitario Y. ¿Cómo se calcula este determinante? Por el método de los cofactores. Vamos a considerar la fila 1, IJK, fila 1 y este elemento Y, del vector unitario Y. Aquí se anota. Y la determinante de la submatriz que no considera la fila 1 de esta matriz ni la columna 1. ¿Qué nos queda si anulo la fila 1 y la columna 1? La determinante de la submatriz A sub Y, A sub Z, B sub Y, B sub Z, que se obtiene por una multiplicación cruzada, A sub Y, B sub Z, menos A sub Z, B sub Y, que es este resultado. Por una regla de tablero de ajedrez, menos el vector unitario J, y la determinante de la submatriz que no considera la fila 1 y la columna 2, es decir, A sub X, B sub Z, A sub Z, B sub Y. Y ese producto es A sub X, B sub Z, menos A sub Z, B sub X. Más el último elemento aquí, K, ¿ya? K, por la determinante de la submatriz que no considera la fila 1 y la columna 3. A sub X por B sub Y, A sub Y por B sub Z. ¿Qué propiedades tiene un producto vectorial? Un producto vectorial es anticonmutativo. Vector A, producto vectorial B, es igual a menos el vector B, producto vectorial A. Es distributivo respecto a la suma de vectores. A, producto vectorial, una suma de vectores B más C, aquí es igual a producto vectorial B más A, producto vectorial. Dividimos el producto vectorial AB y AC. Y el producto vectorial de un vector consigo mismo nos da como resultado 0, porque un vector consigo mismo
forma un ángulo de 0 grados y el seno de 0 grados es 0. Pero este 0 también es el 0 vector. ¿Sí? Vamos a colocar un ejemplo. Sean los vectores de módulos 4, respectivamente. Entre ambos vectores se forma un ángulo de 30 grados. Calcula el módulo de A, producto vectorial vector A, producto vectorial B, y representa este vector. Tenemos clase. El módulo de A, módulo de B, seno del ángulo 30. 4 por 3, 12, seno de 30 es un medio, 12 por un medio, 6. Ese es el módulo. Vamos a ver el tiempo, ¿sí? No podemos excedernos en el tiempo porque hay otro profesor esperando en la sala, ¿no? Voy a pasar aquí, ¿no? Este ejemplo, miren, el vector unitario. Calcula el vector, producto vectorial A, producto vectorial B. Si conocemos los vectores en su notación, ¿no? A partir de los vectores unitarios y JK. Sus componentes en el eje X, Y y Z. 4 menos 2 menos 2, el vector B, 3 más 3 menos 3. Por definición del producto vectorial es determinante en la primera fila los vectores unitarios, segunda fila los componentes del primer vector, A sub X, A sub Y, A sub Z, B sub X, B sub Y, B sub Z. Aquí 4 menos 2 menos 3, 3, 3 menos 3. Y aquí son los productos, ¿no? A sub Y, B sub Z, menos A sub Z, B sub Y, menos A sub X, B sub Z, A sub Z, B sub Y. En la pizarra voy a explicar con más detenimiento. Ahorita vamos a tratar de iniciar la pizarra y estrenar esa pizarra que nos va a ayudar. Más K, A sub X, B sub Y, A sub Y, B sub X. Aquí reemplazamos nuestros componentes, menos 3, menos 2, menos 3, menos 2, 3, 4 menos 3, menos 2, 3, 4, 3, menos 2. Entonces aquí, ¿qué tenemos que recordar para dominar el producto vectorial? El concepto de determinante. ¿Y cómo se calcula el determinante? El método más sencillo para calcular determinantes es a partir del método de los cofactores. El resultante que nos ha dado aquí, 12i más 6j más 18k. Voy a detenerme aquí, clase. Esos dos ejemplos los vamos a realizar en el taller. Voy a tratar de iniciar, vamos a colocar, iniciar, dejar de compartir, tratar de iniciar la pizarra, ¿sí? Voy a colocar pizarra, nueva pizarra. Vamos a tratar de... ya se han unido varios, 82, siento la pizarra. Solamente que no aparece mi lapicito, mi marcador. Aquí. Espero que no estén pasando el curso desde sus celulares, les ruego. Sí, les ruego, porque no se puede pasar matemática, ni física, ni química con un celular, así es imposible, ¿sí? Una vez he tomado un curso de programación Python, así, he tenido que pasar la clase en la movilidad, estaba con mi celular, mi audífono, y no he entendido nada, hombres, nada, porque el profesor explicaba con la presentación el código, y no sabía nada en mi celular. Entonces, luego les pido siempre busquen la mejor manera. Aquí está nuestra pizarra, a ver, voy a buscar dónde está la opción de el lapicito, el marcador, que no aparece. ¿Dónde se ha escondido ese marcador? Solamente tengo la manito. ¿Dónde está mi pequeño pincel? Solo tengo la manito, mi mapa, tampoco ahí. ¿Dónde está las páginas? Nada. Nada. Esta opción no parece, pues, queridos jóvenes. A ver, ¿alguien me puede hablar que está más ducho ahí en el uso de Zoom? Miren, aquí el lapicito, eso nos falta, a ver, que aparezca, para que terminemos así bien, con mucha, eh, con la cereza a la torta de esa sesión. A ver, ¿dónde estaría nuestra pisadita? A ver, nuestro lápiz. ¿Alguien ha ubicado el lápiz? No está en la esquina derecha de arriba. A ver, ahí, tú has encontrado ya el lápiz, ¿ya? Lo vas a bordar, ahora bordalo ya, nuestra pisadita, pero ahora necesito que yo tengo que habilitar el lápiz, mi lápiz. A ver, clase, ay, voy a colocar una ecuación del producto
el tutorial y voy a decir, lo logré. Han visto, ¿no? En la presentación. He creado una sesión y ha aparecido el lápiz, pero como si lo hubiese inhabilitado, lo hubiese escondido, ¿no? Hubiese borrado esa seca. A ver, notas al autor, nada, exportar, PDF. Ah, podemos exportar una imagen en esa pizarrita. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a exportar. De los ejercicios voy a copiarlo como presentación aquí y lo vamos a ir desarrollando. A ver, ¿alguien ha encontrado dónde está la pizarrita, sí? En su laptop, en su celular. Dice en la esquinita ¿Cuál donde es? está un corazón, unas linitas, ahí haga clic y ahí va a ver algo que dice la hace. Y si no me equivoco es eso. ¿Cuál es? Aquí la ceja, mira. Puedo habilitar cejitas para ordenar. Mira, pa. Más la pulsera de Amboar utilizaba yo. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está mi lápiz? Pues, mi lápiz. Ayuda, auxilio. ¿Dónde está la pizarra? A ver, no parece. Ver, nada, ustedes han habilitado, pero aquí en mi mano no parece la pizarra. A ver. Ya. Tenemos, a ver, dos minutitos más vas a intentar, a ver, que aparezca la pizarra. Solo anfitrión, participantes. Listo. A ver, ¿dónde estamos? Doctor, ahí arriba, Nada. de la pantalla derecha A ver, está. aquí está. Para mí es la derecha. Arribita. Firma. Aquí está, ¿no? Aquí está. Ahí, no. Ah, este está, ¿no? Láser. Ah, pero hay otra opción, o sea, mira, este es el láser, la opción, pero esta es la opción Sí. que tenemos que hacer habilitar. Esto es línea. Ahí puedo trazar un vector, o sea, mira, esto tengo que hacer habilitar, esta ceja. Ahí voy a trazar el vector, el ángulo, puedo dibujar un plano, pero para salvar, digamos, está bien. Ya, ya. Voy a ver dónde está mi gomita. Hasta la goma aparece aquí, miren. Aquí está la gomita, ya mientras aquí no tengo la gomita, pero aquí ya tengo. Entonces, ¿qué hemos indicado, clase? No, a ver, no es tan preciso, ¿no? Sí, tengo mi tableta.